Hasta luego. La tarjeta de residencia estadounidense es el próximo paso que dará Cristina. A ritmo de CrossFit, esta zaragozana reside desde 2017 en la ciudad californiana de San José. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad es que ahora mismo muy cansada, pero bueno, normalmente venimos a las 5 de la mañana. Se hace duro, bueno, al principio hasta que te haces al horario, pero una vez que te acostumbradas. Hombre, hay que tener fuerza de voluntad, ¿eh? Sí, sí, pero como viene conmigo mi marido, pues la verdad es que nos apoyamos. ¡Ah! Así que está ahí. Hola, majo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Madre mía, no sé ni si tocaros, por Sí, Dios. estamos un poco gorridos. ¿Pero qué es este deporte exactamente? Es CrossFit, es una disciplina, ¿no?, que combina un montón de ejercicios. Las mejores más fuertes que he visto aquí en CrossFit. Si eres constante y sigues entrando, ¿no? Pues al final te pones así, pero se puede empezar desde cualquier nivel. O sea, originariamente empezó aquí en California, en Santa Cruz, que está aquí al lado en la playa, y luego ya pues se extendió por todo el mundo. Hay compañeros nuestros que llevan años entrenando. Por ejemplo, tenemos aquí una pareja que compite en CrossFit a nivel mundial. Creo que se quedaron terceros, ¿no?, a nivel mundial. Es pareja, sí. I like this way. You have competed together, right? In Yes. previous years? Yes. Last year. Last year. You are 16. I'm 59. I'm 59. You didn't seem like that. You are like teenagers that I never met. Any La verdad es que es una inspiración. No es cómo empiezas, sino cómo terminas o cómo avanzas en la edad. Exacto, es que ojalá estuviese yo a su edad así, ¿sabes? Es It was increíble. a pleasure meeting you. Thanks so much. Thank you. Strong man. Me he despertado de la siesta del destino. Ya estamos en casa, Cris. Sí, ya tocaba después del entrenamiento, la verdad es que apetece. ¿Quieres ver una cosa curiosa de las cocinas americanas? Bueno, aquí hay trituradora, entonces está muy chulo porque cuando tú enciendes el grifo y hay comida, ¿no?, que siempre, pues esto es súper cómodo, lo recoges todo, luego enciendes la trituradora y baja todo por allí. El mítico de no metas el dedo, ¿no? Exacto. Lo metes por el dedo. Y decidimos volar. Y la verdad es que se está justo aquí. Yo soy profesora en la Universidad de Isabel I, en Burgos. Claro, con 9 horas de diferencia, por las mañanas yo trabajo, que es su tarde. Pero bueno, al final hacemos, ¿no?, para comunicarnos los unos con los otros. Y todo bien. ¿Estás trabajando de esto porque no tienes trabajo aquí? Sí, de momento no puedo trabajar en los Estados Unidos debido al visado que tengo. El visado con el que me vine yo primero a Estados Unidos estaba vinculado a mi oferta de empleo. Entonces, eso supone que el único que tenía autorización para trabajar era yo. Y precisamente el proceso de solicitar la Green Card es para que los dos estemos al mismo nivel, ya sin depender el uno del otro y sin depender del trabajo. De modo que podamos estar aquí de forma indefinida, trabajando, sin trabajar, residencia permanente. ¿Ves esta viga? Sí. Pues lo tenemos aquí al lado de casa y es la última casa que queda en San José española. Se llama Luis María Peralta porque es la que lo construyó y es la última que queda en todo San José. ¿Lo veis desde vuestra ventana? Sí, apenas en la otra acera. ¿Y vosotros lo echáis de menos al territorio español, vuestra casa? Sí, lo echamos de menos, claro que sí. Sí, a ver, sobre todo las personas, ¿no? La familia, los amigos. Sí, y a nuestros padres, a nuestras hermanas, que os mandamos un saludo enorme desde aquí a todos vosotros y a los amigos. Estamos en el centro de San José, en la Plaza César Chávez. Que suele haber conciertos, el festival de jazz, por ejemplo. Y aquí pues viene la gente un poco a buscar un poco la tranquilidad. Di que San José es una ciudad muy tranquila. En realidad vive más gente que en San Francisco. Lo que pasa es que pues no hay esa vidilla, ¿no?, que tiene San Francisco. No es una ciudad tan turística, entonces funciona a otro ritmo. Aquí vive mucha gente porque es prácticamente la capital de Silicon Valley
pero sí, es otro rollo. Y entonces vosotros, ¿por qué habéis elegido vivir aquí en San José? Pues vinimos principalmente por trabajo. A mí me hicieron una oferta hace 1 año y medio ya y nos movimos aquí. O sea, que yo por amor, básicamente. Por eso es por lo que se mueve el mundo. Claro. Sí, claro. Just blaze up and roll the top down, meet that California sun. Oh, let those police helicopters shine the spotlights down on me. And I thank my lucky stars, there's no place else I'd rather be. Por aquí. Esto está bastante de moda ahora mismo por aquí porque hay un par de compañías que los han empezado a poner con una app y pues la gente se está volviendo un poco loca por aquí. El problema es que eso están mirando cómo regularlo, ¿no? Porque claro, de repente han aparecido como setas, entonces claro, van por todos lados, por la acera, por la carretera y pues no. Y además como los puedes aparcar en cualquier parte, pues los puedes encontrar en cualquier sitio. Una solución ecológica, pero también un poco vaga, ¿no? Porque ya si ya cuesta andar y dejar el coche, pues ya lo que faltaba ahora con el patinete a todos lados. Just a little bit higher now. Jackie! How are you? Good, how are you? Good. What are you doing? Well, just having a walk. Yeah. Nuestra amiga Jackie, australiana, from Australia. Nice to meet you. And you? Pleasure. It's difficult to make friends here. No, I think people are very likable, muy agradable, muy... Yeah. And the gym's quite a good community to be able to meet people and everyone has the same interests, so that Exactly. makes it a lot easier. Yeah. Y al principio pues sí, sales con la gente del trabajo y tal, ¿no? Pero también está esa mentalidad de que es una zona en la que la gente está muy de paso. Hasta que encuentras gente que resuena contigo, pues puede costar un poco más. Vaya playa más bonita. Sí, la verdad es que es una pasada. Simplemente a 30 minutos de San José. ¿Qué playa es? Es Santa Cruz. Normalmente hay muchos surfers, pero hoy no es el día. Está el agua muy Es que tranquila. está el mar muy clarito. Sí. Pero bueno, las playas de Santa Cruz son la cuna del sur. Sí. Después de que se creara en Hawái. Exacto. ¿Conoces a O'Neill? Sí, claro. Pues es el hombre que inventó el neopreno. Vivió en Capitola, que es la playa a continuación de Santa Cruz, hasta el año pasado. Yo no sé si estará como la del Mediterráneo, ¿eh? Pues está muy fría el agua. Sí, va a ser que un poquito. Mis pies lo van a notar durante un rato. Los míos también. Oh, my love, let me be your fire. We're 1,000 miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only player I need. Bienvenida a Boardwalk, el parque de atracciones de Santa Cruz. Lleva aquí como más de 100 años. Ajá. Encima es gratis, o sea. ¿Es gratis? Sí. Bueno, montarte las atracciones tienes que pagar, pero lo que es la entrada al parque es gratuita. Pues vamos. ¡Qué guay! ¿Qué estamos haciendo fila entonces? Pues estábamos en la Giant Leaper, que es una montaña rusa, la más grande de aquí del parque de atracciones. ¿La que veíamos de la playa? Eso es. Nos despedimos por si acaso no volvemos. Sí, venga. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vamos a pasar súper bien. You're the only player I need to make me feel blessed.